Buenos días a quienes nos acompañan esta mañana presencialmente y a quienes lo hacen a través de nuestra transmisión. Mi nombre es Daniel Saror y soy profesora de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de esta universidad y junto con DOE, Actualidad Jurídica, el Banco de Información Jurídica de Chile, queremos darles la más cordial bienvenida esta mañana a nuestro tercer seminario en este ciclo sobre protección de datos personales. Esta mañana nos reúne una conversación en torno al tratamiento de datos personales en el sector público, en un contexto además muy especial porque hace una semana culminó la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 19.628, el que si todo sale bien, ¿cierto?, verá entrar en vigencia sus normas durante los primeros meses del año 2027, porque se trata de un proyecto de ley que considera un periodo de vacancia de 2 años. Y lo cierto es que han sido muchísimos los años de tramitación legislativa. Me gustaría contarles mi propia experiencia personal con la tramitación de este proyecto de ley, pero no lo voy a hacer. Porque esta mañana tenemos de invitados a un grupo de profesionales tremendamente interesantes como para distraernos en anécdotas personales. Nuestra primera invitada es la señorita Lizzy Seaman. Lizzy es abogada de la Universidad de Chile, profesora de Derecho Administrativo y abogada de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Lizzy, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nuestra segunda invitada es Verónica Achá. Verónica es ingeniera civil en computación de la Universidad de Chile y jefa de la División de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social. Verónica, muchísimas gracias por venir a la facultad esta mañana. Nuestro tercer invitado es César Abus-Lemes. César es abogado de la Universidad de Chile, máster en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics y actualmente se desempeña como coordinador de regulación y normativa de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda. César, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestro cuarto invitado todavía no llega, pero se nos va a unir al panel, es Enrique Rajevich. Enrique es abogado de la Universidad Católica, tiene una vasta experiencia en el sector público, es académico de Derecho Administrativo en la Universidad Alberto Hurtado, donde además cumple otras funciones de orden directivo. Y por último, pero no menos importante, last but not least, don Pablo Segura. Pablo es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Durante más de 15 años se desempeñó como coordinador legal y responsable del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Protección de Datos de la República Argentina y actualmente se desempeña como director de privacidad de datos en Mercado Libre. Ya, hechas las presentaciones, no vamos a perder más tiempo y vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca esta mañana, que es desarrollar en mucha más profundidad, ¿cierto?, cuestiones asociadas al tratamiento de datos en el sector público. Y vamos a partir por Lizzy. Lizzy, te ha tocado ser una testigo privilegiada de la tramitación de este proyecto de ley. Para los que no saben, Lizzy era parte del equipo legislativo del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia que lideró la tramitación en la parte final de este proyecto. Entonces, Lizzy, particularmente en lo que dice relación con el tratamiento de datos en el sector público, ¿nos podrías contar de qué manera debería cambiar el panorama una vez que entren en vigencia las normas de la nueva ley? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por esta instancia. Obviamente quiero partir comentando que estamos muy contentas por la tramitación y aprobación finalmente del proyecto después de tantos años. Esta es una prioridad o fue una prioridad para nuestras autoridades, para nuestro ministerio, así que estamos muy contentos por eso y a la vez muy conscientes del desafío que viene para el sector público en la implementación de esta ley. Yo diría, bueno, que primero hay dos, o uno podría dividirlo en dos momentos, ¿no? Primero vamos a tener que enfrentar una primera etapa antes de la entrada en vigencia sobre la dictación de los reglamentos del proyecto de ley, que son varios. Uno que se refiere específicamente al tratamiento de datos, sobre todo a la comunicación de datos entre organismos de la administración, que le corresponde además dictar al ministerio donde yo me desempeño, y bueno, los demás reglamentos que contempla la ley. Uno
podría esperar, ¿cierto? Y bueno, esperamos que así sea también un proceso colaborativo. ¿Cómo fue la tramitación del proyecto de ley desde que se retomó, ¿cierto?, en su segundo trámite constitucional a inicios de 2022? Un proceso colaborativo entre los organismos del Estado, entre los organismos de la administración, pero también fuertemente apoyados y quizás también con la colaboración y con los puntos de vista diversos de miembros de la sociedad civil y sobre todo de la academia, que fueron fundamentales para llegar a los consensos que con los que logramos aprobar este proyecto. Fueron cruciales. Sin esos distintos puntos de vista, creo que no estaríamos celebrando la aprobación de este proyecto y como digo, esperamos que eso se replique con la etapa de la dictación de los reglamentos, que es tan importante como la propia ley, ¿no? Y por otra parte, ciertamente la implementación de estas normas, que ya está, por supuesto, empezando a producirse a pesar de esta vacancia extendida pero necesaria de 2 años que contempla el proyecto de ley. Primero, por supuesto, va a haber que tener un cambio en la cultura institucional de los organismos del Estado, de los organismos de la administración especialmente, y para eso es necesario, bueno, la capacitación, ¿cierto?, la difusión de estas nuevas normas, actividad que también le va a corresponder cuando comienza a funcionar a la Agencia de Protección de Datos, que va a ser ciertamente líder en esa materia dentro y fuera del Estado. Y específicamente sobre las normas que se aplican a la administración. Como me imagino muchas y muchos de ustedes que están interesados en estas materias deben saber, el título 4 del proyecto de ley contempla normas especiales para los órganos del Estado que traten datos. Y sobre esto quisiera, en estos breves minutos que tenemos, poner acento muy someramente en 3 temas. Primero, en que creo que es bastante llamativo cómo el proyecto de ley pone un acento o utiliza como soporte el principio de legalidad para, que bueno, sabemos que en general se aplica a todos los organismos del Estado, pero como ese es digamos, el resorte sobre el que recae la licitud del tratamiento de datos por parte de la administración. Esta legalidad, ¿cierto?, para saber exactamente qué datos necesita tratar la administración, procurar la minimización del tratamiento de datos a partir de este principio de legalidad y sobre todo para saber qué tratamiento le puede dar y por cuánto tiempo. Entonces esa quizás concretización, ¿verdad?, del principio de legalidad, esa bajada que va a tener el principio de legalidad en este tema de datos, creo que va a ser, en el tratamiento de datos va a ser un tema muy interesante de analizar en la práctica, pero también un tema de reflexión muy interesante. Sobre todo para lo que nos gusta el derecho público, el derecho administrativo. En segundo lugar, creo que también el proyecto de ley hace pone un énfasis en el deber de coordinación que tienen los órganos del Estado en el tratamiento de datos, haciendo eco, creo, de una jurisprudencia que viene sentando la Corte Suprema hace ya bastantes años. Dispone expresamente que los organismos de la administración tienen que coordinarse para el tratamiento de los datos que tengan y sobre todo no entorpecer las actividades o las solicitudes que presenten los particulares ante la administración, es decir, no exigirle información que ya el Estado tiene, que ya la administración tiene, evitar la duplicidad, ¿cierto?, de requerimiento de datos o requerimiento de información y tener esa, digamos, esa norma que refleja esta jurisprudencia de la Corte Suprema y que ya pone, ¿cierto?, un peso bastante importante sobre los órganos del Estado, pero tenerla en la ley creo que es muy importante y que también va a suponer un esfuerzo muy importante de coordinación, de actuar colaborativo por parte de los órganos del Estado. Y finalmente, para no salirme del tiempo, por supuesto que es muy importante lo que se refiere a los recursos con los que, o de los que va a disponer, ¿cierto?, el Estado y especialmente la administración del Estado para la implementación de esta ley en el sector público, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el proyecto de ley cuenta con un informe financiero modesto en principio, como pasa con todos los organismos nuevos, ¿verdad?, que se crean, que va a ir, podemos esperar, aumentando con las leyes de presupuesto, y sabemos además que las normas transitorias del proyecto de ley contemplan que el encargado o encargada de protección de datos en los órganos del Estado va a tener que nombrarse dentro de la planta de personal ya vigente en los órganos. Entonces eso supone, ¿cierto?, un poco sacar de los recursos
con los que ya cuentan los órganos del Estado para cumplir esta nueva función. Y eso, por supuesto, pone presión, ¿cierto?, sobre lo que el Estado puede hacer. Y, bueno, va a ser muy demandante al principio. Ciertamente uno podría esperar que esos recursos se vayan ampliando, que la cultura institucional nueva que exige este proyecto de ley vaya permeando, y para eso, como decía al principio, va a ser fundamental la colaboración de todos los sectores interesados en este tema. Muchas gracias. Gracias, Lisi. Gracias por hacer una presentación, por responder la pregunta, además como poniendo los énfasis en los aspectos como más prioritarios. César, la División de Gobierno Digital, como proveedores de interoperabilidad, identidad digital y en general de plataformas de alta transaccionalidad y criticidad para los trámites de las personas con el Estado, ¿cómo vislumbras tú que se prepararán en estos 2 años de vacancia? ¿Cómo esperan, además, como abrirle la puerta o permitir la integración de actores del sector privado en esta gestión? Gracias por la pregunta, Daniel. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, Daniel, a Claudio, también a Camila por la invitación. Me siento un poco infiltrado con estos invitados, que hay gente que tiene mucho más experiencia que yo trabajando con datos personales en el sector público, y que ha hecho un aporte bastante significativo al avance del país, a veces no tan reconocido, así que es bueno tal vez hacerlo presente. Desde nuestra perspectiva, les puedo contar un poco qué hace la Secretaría de Gobierno Digital, muy en resumen. Nosotros somos la institución dentro del Estado que está a cargo básicamente de la transformación digital de la administración pública, ¿ya? Nosotros proponemos la estrategia de gobierno digital y estamos a cargo también de asesorar, coordinar y apoyar a todos los órganos públicos en el uso estratégico de datos, información pública y tecnologías digitales en general. Y ahora, siendo mucho más reduccionista, todo el mundo nos conoce básicamente porque somos los proveedores de clave única, ¿ya? En el futuro, así en lo inmediato, generalmente lo que vemos nosotros es como sin miedo de manera de protección de datos personales. De hecho, la experiencia en el día a día de nosotros nos muestra que tener un poquito más de reglas claras nos va a ayudar a que esto ande muchísimo mejor. Hoy en día, de repente dudamos de hacer o no hacer ciertas cosas, los organismos públicos dudan de cómo usar o no nuestras plataformas o los servicios compartidos que nosotros proveemos, pero al tener un set de reglas claras, eso va a evitar, facilitar la gestión y también evitar la burocracia, digamos. Hoy en día la solución a ese tipo de dudas en general en el sector público va a ser algún convenio que puede durar 6 años, 1 año, y en línea nos contaba el otro día que hasta 2 o 3 años, ¿ya? Para que se hagan una idea de cómo esto es mucho más del periodo de vacancia legal de esta ley, ¿ya? Dicho eso, en la primera etapa, tratando un poco de seguir el hilo conductor que nos da Lisi, creo que el primer esfuerzo va a ser en dar full claridad, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer un levantamiento de las brechas que tenemos, cómo están hoy día la institución ocupando nuestras plataformas, cómo están nuestros proveedores también ocupando los datos personales que nosotros les entregamos para efectos de poder proveer estos servicios como clave única, doc digital para las comunicaciones digitales, firma Go para que firmen electrónicamente los funcionarios públicos, y hay otras que vienen en el futuro. También nos mencionamos un poquito cómo se va a tener que crear una cultura de datos. La verdad es que yo creo que tanto en este punto de cultura de datos como en el de coordinación, la Secretaría de Gobierno Digital va a tener un rol trascendental. O sea, de hecho, por ley tiene un rol de coordinar a todos los órganos de administración del Estado en el uso estratégico de datos e información pública. No solamente datos personales, sino todo tipo, ¿ya? Y en ese sentido, creo que el desafío que viene es ordenar la casa, ¿ya? Si lo puedo decir en pocas palabras, un habilitante fundamental para que el Estado, para que nosotros podamos efectivamente cumplir con los requerimientos de la nueva ley de protección de datos personales, es tener también una capa de gestión de datos, ¿ya? Hoy en día no tenemos reglas súper claras de cómo gestionar los datos. Por ejemplo, algo súper sencillo, pero ¿quién manda cómo hoy día se escribe el root? ¿Ya? La experiencia personal, incluso de nosotros, que de repente en un sector público nos piden el root con un guión, el otro sin guión, el otro con punto, y eso en términos prácticos puede afectar, por ejemplo, a que existen duplicaciones de bases de datos solamente porque uno pide un guión, otro pide un punto, ¿ya? Y ese tipo de cosas, quién es el dueño de ese dato, quién debe efectivamente hacerse responsable del formato de ese dato, entregar ese dato y asegurar la calidad de ese dato, va a afectar y permear también la capacidad que tenga el Estado para poder de mejor manera proteger los datos personales de las personas. Y había otra pregunta, creo yo, también relativa con el sector privado. Yo creo que la salida es no solo respecto al sector privado, sino hoy día la primera cáscara es la administración del Estado,
donde el problema lo tenemos más o menos resuelto. De hecho, Alicia hacía mención a un reglamento que se tiene que dictar. Ese reglamento también lo firma el Ministerio de Hacienda, donde yo trabajo, y el Ministerio de Economía, pero no aplica, por ejemplo, al Congreso Nacional, al Poder Judicial y a las autonomías constitucionales. Y existen una serie de problemáticas públicas en las que se requiere que los datos personales fluyan de manera, perdón la redundancia, súper fluida entre actores de todos estos sectores y además sector privado. El caso más evidente es seguridad pública, ¿ya? En seguridad pública tiene que actuar el Ministerio Público, tiene que actuar las policías, que son parte de la Administración del Estado, los carabineros, que son parte de la Administración del Estado, obviamente el Poder Judicial, que es otro poder del Estado, podría tener un rol también en el Congreso Nacional, y hay privados que también prestan servicios de seguridad, ¿ya? Y eso afecta, por ejemplo, en que sepamos con completa certeza cuántos homicidios tenemos en Chile cada año, ¿ya? Y que no existan distintas versiones. Hoy, y volviendo a lo anterior, ahí podríamos definir quién es el dueño de ese dato, ¿ya? Ese dato hoy en día de altísima relevancia pública, tal vez hoy día no lo tenemos claro y nos falta tal vez definir dentro de la administración y en general en el Estado quién debería ser el dueño y la única voz que en el fondo coordina a los demás. Otro ejemplo, tal vez para no salir un poco de la contingencia pública referida a seguridad, es una deuda que como país tenemos hace mucho tiempo con niñez y adolescencia, ¿ya? En niñez y adolescencia hay privados que prestan muchos servicios, de hecho son la línea directa con muchos de los niños y adolescentes que se encuentran en situación de protección, que deben interactuar con los juzgados de policía local, con municipalidades también que tienen oficinas de protección de derechos, o sea, es súper complicado. Y en eso creo que tenemos que empezar a avanzar ordenando la casa y creando también ciertos espacios de datos, ¿ya? Para eso probablemente también tengamos que dictar nuevas legislaciones. Aquí está Verónica, con quien hemos trabajado en unas mesas de gobernanza de datos en las que está incluida también el sector privado. Y para responder finalmente a tu pregunta, que creo que ya me queda un minuto o menos. Esto, el tener una agencia de protección de datos, una agencia de ciberseguridad, nos da muchísima más tranquilidad para cumplir con los deseos que son públicos del Ministerio de Hacienda de poder proveer de plataformas compartidas como clave única al sector privado. Hoy en día, de alguna manera, nosotros hemos ido paso a paso, porque también estamos como un poquito solos en esto, ¿ya? O sea, si pasa algo con los datos, lo único que tenemos, no tenemos nosotros ninguna facultad fiscalizadora para hacer algo. Y en definitiva, el poder recurrir a alguien más o a una esfera de protección más amplia nos da mucho más seguridad para poder proveer estos servicios a la banca, al retail o a quien le corresponda en el futuro. Gracias, César. Muy interesante los puntos que abordaste. Se me ocurrieron un montón de preguntas que te voy a hacer ahora en la segunda vuelta. Verónica, desde la experiencia del Ministerio de Desarrollo Social en integración de datos personales y su uso intensivo con instituciones administradoras de prestaciones sociales, ¿cómo se aborda el acceso a estos datos y cómo se generan sets de datos abiertos para justamente facilitar su uso por parte de actores públicos y privados? Muchas gracias por la invitación, Daniel, y a todo el equipo del DOE también. Voy a poner el reloj para que Daniel no se ponga a toser. Bueno, muy en breve, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para quienes no estén familiarizados con él, es una institución que tiene muchos años de historia, pero en materias de protección social propiamente tal, no solamente planificación, es más o menos reciente. Cuando fue creado esta nueva institucionalidad en el año 2011, se le dieron varias atribuciones para poder contar con los datos que necesitaba para cumplir con sus funciones. Entonces, este ministerio tuvo esa potestad para pedirle a otras instituciones información, básicamente datos personales y también datos sensibles para el cumplimiento de sus funciones. Desde ese punto de vista, nosotros siempre hemos estado muy cercanos a esto de la legitimidad del uso y a varios de los principios que se nombran ya en la nueva ley de finalidad, de proporcionalidad, de calidad, han sido elementos fundamentales por la cantidad de datos que vamos integrando a nuestro banco de datos personales y sensibles. Pero asimismo, estos datos tienen un marco en el cual se pueden utilizar. Se pueden utilizar con instituciones públicas que administran estas prestaciones sociales para que identifiquen quiénes son las personas elegibles o para poder analizar y mejorar esos programas sociales. Están disponibles para los municipios, están disponibles en ciertas condiciones para la dirección de presupuestos.
Pero eso era todo solamente en un ámbito muy público. Y nosotros identificamos que también había necesidad de integrar a nuevos actores para que pudieran acceder a este gran banco de datos. Para que se hagan una idea solamente de proporciones, nosotros tenemos, entre otros bancos, el registro de hogares, que se llama Registro Social de Hogares. Es una base de datos que es muy usual en los países de Latinoamérica y en otras partes del mundo y que se utiliza para que las personas puedan inscribirse voluntariamente y allí se determina la vulnerabilidad socioeconómica con ciertos mecanismos, algoritmos que cada país decide. Y según eso, cuando hay que tomar decisiones de asignación de beneficios, ese es un espacio en el cual es más fácil de manera horizontal determinar todos los que están bajo un cierto corte de vulnerabilidad. Solo en ese registro nosotros tenemos el 85% de la población del país, personas que voluntariamente decidieron ingresar. Si vemos los registros de los beneficios que las personas han recibido, contamos con sobre el 88% de la población. Y si nos vamos a otros datos más generales, porque nosotros podemos tener no solamente los datos de los beneficios que reciben, sino también de las condiciones que reciben, por las cuales reciben los beneficios o por qué potencialmente podrían recibirlos, ampliamos a casi la totalidad de la población que ha circulado alguna vez en Chile. Entonces, esta cantidad de datos de los cuales somos responsables, no solamente queremos que sean utilizados para el propósito público, que es el primero que determina la ley, sino que también se genera un espacio también normativo, porque somos muy leguleyos para nuestro trabajo, que le dio espacio a universidades. Entonces, hace algunos años nosotros conseguimos una reforma normativa que nos permitió dar acceso a estos datos personales y algunos sensibles a universidades que cumplen con ciertos criterios que se determinaron en esa normativa y que pueden presentar estudios que sean, otra vez, la finalidad es importante. Tienen que estar en el marco de la finalidad de nuestro ministerio, porque esos datos están en nuestro ministerio para unos fines específicos. Entonces, las universidades que quieran hacer estudios tienen que calzar con sus ideas en los fines del ministerio. Y como son también para fines de política social, por ejemplo, nosotros tuvimos que poner exigencias a esos investigadores. No nos sirven estudios de 3 años, de 5 años de duración, porque en ese tiempo los niños se mueren, los adultos mayores se quedan sin cuidados. Las políticas sociales requieren mucha más velocidad de la que a veces la academia o algunas áreas de la academia pueden brindar. Entonces nosotros recibimos estudios, ya llevamos 3 años de operación con esto, hemos aceptado alrededor de 40 estudios distintos en diversas materias, pero nosotros no podemos delegar la responsabilidad sobre los datos que tenemos bajo nuestra custodia, esto de ser el responsable del dato. Tenemos que velar por la proporcionalidad, tenemos que velar por la seguridad y por lo tanto, por ejemplo, para este caso, nosotros a los investigadores que trabajan los invitamos a trabajar en nuestras oficinas, en computadores aislados de Internet, con las herramientas de procesamiento de datos que requieren. Si requieren algún tipo de herramienta adicional, nuestros equipos de tecnología les instalan esos equipos, esas distinciones, esas cosas adicionales, y los datos no los pueden sacar jamás de esas instalaciones, sino solamente cuadros de resultados. Entonces, este es un ejemplo del cómo se puede ir dando acceso, ampliando el acceso a otro tipo de actores, pero siempre teniendo mucho resguardo del cómo se hace esto, no inventando todo. Hay países en el mundo que lo están haciendo. Reino Unido, por ejemplo, les da acceso remoto a las personas, pero si hay algún intento de fuga, ellos los pueden perseguir legalmente porque los hacen firmar acuerdos bien estrictos. Nosotros tenemos ese tipo de acuerdos, pero no le creemos al poder de los acuerdos todavía, así que de todas maneras les exigimos que vayan presencialmente. Y ya saltándome un poco hacia el final, porque me pasé, asimismo, como tenemos este espacio muy controlado, ustedes han visto en la norma que se habla de los datos nominados, la persona identificable, el dato pseudonimizado, que es como lo que nosotros hacemos con las universidades, pero también del dato anonimizado, que ya es un dato que está absolutamente separado de la identidad. Cuando nosotros sentimos confianza, suficiente confianza, de que podemos publicar un dato
para que la ciudadanía en general, las organizaciones de la sociedad civil o investigadores que no quieren pasar por este proceso pueden acceder a la información que nosotros preparamos sin riesgo de reidentificar personas, lo publicamos. Y eso fue lo que hicimos muy recientemente. La primera semana de agosto publicamos el Banco Integrado de Datos, VIDAT, que está en vidat.midesoft.cl, donde hemos dejado una cantidad importante, más de 600 conjuntos distintos de datos sociales, desde inversión pública, una muestra del registro social de hogares, beneficios recibidos por las personas, donaciones sociales, además de muchas de las encuestas que nuestro ministerio maneja, de manera que puedan estar disponibles para el uso libre, para la reutilización, una filosofía muy de dato abierto. Ya vamos a preparar APIs también para que se puedan conectar, de manera que los datos no solamente sean un espacio al cual unas pocas instituciones solamente pueden acceder, en el mejor de los casos teniendo interoperabilidad, ojalá, para no estar preguntando cada vez a las personas los mismos datos, pero también estamos trabajando y empujando esta línea que también ha sido de gobierno digital, de avanzar hacia los datos abiertos. Eso. Gracias, Verónica. Estaba escuchando a la Verónica y estaba yo también recordando cuando hacemos clases sobre principios en materia de tratamiento de datos personales, la respuesta de Verónica como que los abarcó todo: calidad, proporcionalidad, finalidad, responsabilidad, uso debido de los datos, como que toda la premisa sobre la que descansa la protección de datos, que es la libre circulación de los datos, pero en las condiciones de vida, creo que se reflejó bien en la respuesta que nos ofreció Verónica. Enrique, bienvenido. A ti te ha tocado desempeñar importantes posiciones en organismos públicos y una de esas posiciones fue justamente en el Consejo para la Transparencia, que es un organismo público que tiene en su texto, en su norma orgánica, ¿cierto?, un artículo que dice que una de las funciones del Consejo es velar también por la protección de datos en el sector público. Entonces, este es un tema que medio también esta organización conoce, digo medio porque siempre se ha inclinado más a la transparencia que a la protección de datos. Entonces, ¿qué paralelos crees que es posible hacer entre el sistema de responsabilidades que establece la Ley de Transparencia y la nueva Ley 19.628? En tu opinión, ¿serviría como...? Porque uno pensaría que esta estructura de proceso ya está medio instalada en los organismos públicos, y si son tan parecidos, ¿te parece que sirvan, que son usables, reutilizables los mismos procesos? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero disculpen por el retraso y gracias por la invitación a DOE, Actualidad Jurídica y a la universidad. Yo diría que claro, que la Agencia de Protección de Datos Personales que se crea tiene muchas similitudes con el Consejo para la Transparencia y con otros organismos autónomos. En esto la verdad es que el legislador ha tenido una horma, digamos, que uno podría identificar incluso con figuras más antiguas como el Consejo de Alta Dirección Pública. Pero acá primero se sigue la idea de que sea un organismo que tiene una autonomía fortalecida porque los 3 integrantes son 3 integrantes que en este consejo directivo eligen al presidente y al vicepresidente. Entonces la incidencia del Ejecutivo va a ser menor que en un organismo donde, por ejemplo, el presidente fuera designado directamente por el presidente de la República, y eso desde la perspectiva de las cuestiones que deben resolverse respecto a órganos administrativos y particularmente la sancionatoria, nos debería dar la tranquilidad de que hay mayor independencia para tomar decisiones sin estar sometidos a consecuencias adversas o represalias dentro de los límites de lo posible, porque obviamente siempre va a haber una discusión presupuestaria a fin de año donde uno podría encontrarse con que las cosas no son tan felices como quisiera. De todas maneras, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la dimensión o la magnitud que va a tener esta agencia, y Lisi probablemente debe tener una idea. Yo no sé en cuánto se ubica la cantidad de personal que va a tener la agencia. Esto es una agencia que se crea en la lógica de los últimos órganos administrativos que están usando el Código del Trabajo, y eso hace que no haya que tener una planta de personal. Bueno, podría tenerlo, hay algunos órganos en la administración pública que tienen planta y Código del Trabajo, pero en los últimos ejemplos que tenemos, la verdad es que el legislador da mucha flexibilidad al legislador presupuestario, que es el que cada año finalmente va a tener que tomar las decisiones. Pero lo digo porque no me cabe duda que el volumen de casos va a ser relevante.
Entonces, para el Consejo de la Transparencia, el hacerse cargo de los procedimientos sancionatorios no ha sido fácil y se han explorado distintas fórmulas, en un momento en un primer momento solo Contraloría General de la República, un momento posterior empezando a internalizar casos, entiendo que ahora de nuevo volvió a internalizar, pero claro, es algo costoso, complejo, el Consejo hoy día debe tener unas 120 personas, creo yo, y además no tiene oficinas regionales que permitan en el fondo hacerse cargo de lo que pasa en todo el país. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que es probable que la agencia que se tiene que hacer cargo del mundo privado, ahí ya va a tener un ámbito mucho más fuerte, sin perjuicio de la importancia del mundo público. Obviamente va a tener que calibrar dónde coloca los énfasis y en este punto específico tiene la opción también de la Contraloría. Ahora, la opción de la Contraloría es una opción que tiene la complejidad de que si no hubiera identidad de criterio, obviamente que si uno le pide a Contraloría que haga un sumario y Contraloría en su interpretación considera que lo que hizo el servicio público es correcto versus la agencia que estaba considerando que había una infracción, va a quedar empantanado. Y es lo que le pasó al Consejo para la Transparencia, por ejemplo, durante todo el periodo respecto a las corporaciones municipales, mientras Contraloría no cambiaba su jurisprudencia, que lo hizo allá por el 2021, en que empieza a considerar que las corporaciones efectivamente tienen una base de derecho administrativo que deben aplicarse, me refiero a las corporaciones municipales. Antes de eso, todos los casos sancionatorios ahí rebotaban. Entonces, claro, esa es una cuestión que no funcionaría bien, digamos, que tiene ese problema, pero al final el músculo sancionatorio depende no solamente de la norma, sino de la propia organización institucional. Y insisto que aquí, tal como al Consejo para la Transparencia, se le dio mucha libertad, mucha flexibilidad a esta agencia que se va a construir organizativamente de acuerdo a unos estatutos, que ahí habrá que ver con el Ejecutivo cuánto quedan los estatutos, pero en la experiencia del Consejo para la Transparencia los estatutos son muy, muy delgados y la estructura interna quedó a un reglamento. Entonces ese reglamento en el fondo permite que se puedan crear direcciones en el Consejo para la Transparencia sin tener que preguntarle al Ejecutivo, sin perjuicio, insisto, que el tema presupuestario finalmente es el que manda. Entonces, desde esa perspectiva va a haber que revisar bien eso y sí destacaría que aquí hay algunas sanciones que son más severas. En el caso de datos personales, la posibilidad de, si son sensibles, suspender por un mes es una sanción que no está en la ley de transparencia. Yo diría que los tipos infraccionales son más finos acá, la ley de transparencia tiene menos tipos y por lo tanto aquí va a haber probablemente una también mayor posibilidad de perseguir responsabilidades. Y lo otro interesante es que también, además de la responsabilidad de la jefatura, que es un tema que también está en la ley de transparencia, una de las cuestiones que yo creo ha hecho que la ley de transparencia haya podido calar con todas las limitaciones que tenga bien, es que el responsable es el jefe superior o jefa superior del servicio, pero además aquí se establece claramente que respecto de los otros funcionarios, si hay una infracción, Contraloría es la que va a tener que hacer la investigación. Yo creo que queda también mejor resguardado, porque una de las polémicas que ha tenido el Consejo es si puede empezar a sancionar a otros funcionarios, y también ha tenido algunos percances judiciales por algunos momentos en que ha tenido una interpretación más extensa de lo que correspondería. Eso para ajustarme al tiempo. Gracias, Enrique. Pablo, en tu caso, tú tienes el privilegio de la experiencia porque conoces las dos caras de la moneda en algún sentido. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para la puesta en marcha de un organismo con estos desafíos? En particular, me gustaría que enfocaras tus recomendaciones en dos aspectos, en sus relaciones, por supuesto, con otros órganos públicos y en el proceso de creación de confianza hacia el sector privado. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar acá en compañía de este panel de profesionales. Yo soy el proverbial sapo de otro pozo, soy el único representante del sector privado yo lo que puedo aportarles es, como decía Daniel, la experiencia que nosotros tenemos en la implementación de un programa de privacidad para cumplir con los requisitos de regulaciones muy similares a la recientemente sancionada Ley de Protección de Datos acá en Chile. Yo diría que, en primer lugar, el gran cambio que impone esta ley tiene que ver con el principio de accountability
que apareció, digamos, mayormente con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y que implica un cambio de paradigma en el mundo del cumplimiento regulatorio, porque obliga a las organizaciones no solamente a cumplir con la letra de la ley, sino a demostrar cómo están cumpliendo con la letra de la ley. Esto es, demostrar que no solamente están cumpliendo con lo que dice la ley, sino que además eso redunda en un beneficio para los titulares del dato. Digamos, no alcanza con tener una política de privacidad colgada en la página, pero que esté plagada de jerga legal, técnica, inentendible, interminable, sino que uno tiene que demostrar qué esfuerzo está realizando para que esa política de privacidad, para explicar cómo procesa unos datos, sea entendible por el receptor, le sea útil y cuáles son los esfuerzos que yo hago a través de distintas técnicas para que verdaderamente mis clientes, mis usuarios, vayan a leer esa política de privacidad. Eso sería la traducción. Entonces, básicamente la implementación de un programa de privacidad implica traducir los requisitos legales a controles y prácticas efectivas que a mí me permitan demostrar cómo estoy cumpliendo con la regulación de protección de datos personales. ¿Y cuáles son las obligaciones que impone que un programa de privacidad tiene que receptar a la hora de cumplir? Bueno, en primer lugar, poder generar todas las evidencias y la documentación que a mí me permita demostrar la forma en que yo estoy cumpliendo con la ley. Si yo establezco este programa de capacitación, bueno, los tengo que documentar para demostrar cómo esos programas de cultura están siendo implementados. Si yo tengo que generar políticas y procesos por escrito, de manera tal de poder demostrar cómo yo atiendo los derechos de mis titulares, cómo internamente monitoreo los riesgos, cómo llevo adelante mis evaluaciones de impacto a la privacidad. O sea, generar documentación y evidencias que a mí me permitan demostrar cómo estoy cumpliendo con la regulación. En segundo lugar, y como aspecto muy importante, la implementación del principio de privacidad desde el diseño y por defecto. Este principio que implica incorporar el análisis de privacidad desde el momento mismo en que se empieza a pensar en un nuevo producto, una nueva iniciativa, un nuevo proceso que implique los datos personales. O sea, para que la privacidad esté embebida dentro de esa iniciativa y no sea un parche posterior que ya después de desarrollado se lo ponemos para tratar de cumplir con la regulación de protección de datos. En tercer lugar, muy importante, la implementación de evaluaciones de impacto a la privacidad. Es otro de los requisitos legales que vienen a aparecer como nuevos dentro del mundo del cumplimiento. Esto implica llevar un análisis acerca de las nuevas iniciativas, de cómo va a impactar sobre la privacidad de los titulares de datos cuyos datos van a ser tratados por esa iniciativa. De la misma manera que un ingeniero civil tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental para entender cómo una obra proyectada va a impactar en el medio ambiente y en el caso de que haya riesgos ciertos tiene que mitigarlos antes de empezar la obra. De la misma manera, cuando vamos a implementar un proceso de datos, tenemos que analizar de qué manera va a impactar ese proceso de datos sobre la privacidad de los titulares y, en el caso de que haya riesgos inaceptables para esos intereses y derechos, llevar adelante todas las remediaciones necesarias para, antes de poner en marcha esa iniciativa, ese proceso, poder remediarlos. El establecimiento del rol de delegado de protección de datos como figura central dentro de este esquema del programa de privacidad, que esté el 100% de su tiempo pensando en desarrollar estos programas de privacidad. Y por último, la transparencia a la hora de la ocurrencia de incidentes de seguridad. Cuando una empresa está afectada en sus datos personales, en la seguridad de sus datos personales, tiene que reportarlo tanto a la autoridad como a los interesados. Todos estos conceptos, digamos, de una manera muy sucinta para cumplir con el tiempo, nos va a llevar a las organizaciones, tanto del sector privado como del sector público, a poder no solamente cumplir, porque un programa de cumplimiento de privacidad es mucho más que un mero cumplimiento regulatorio, sino además generar confianza entre, ya sea los usuarios, los clientes en el sector privado, o generar confianza en los administrados en el sector público, y eso nos va a permitir tratar más y mejor información, y por ahora me detengo para cumplir con el tiempo. Gracias. Muy bien. Pablo, fuiste el único que estuvo ahí sin excederse.
Lisi, bueno, al final de esta ronda pueden hacer preguntas, lo mismo las personas que están viendo nuestra transmisión pueden también en el chat incluir sus preguntas. Lisi, en 3 minutos, hiciste énfasis en 3 aspectos y yo quisiera detenerme en el último, que es el que tiene que ver como con el funcionario que va a tener que hacerse cargo de la protección de datos al interior del organismo. Bueno, los organismos públicos ya tienen un poco de experiencia en esto porque tienen una red, por ejemplo, de los encargados de transparencia, o sea, una persona que la institución identifica como el responsable de tal tema. Entonces, en materia de protección de datos también debería existir una figura similar. ¿Qué te imaginas que debe partir haciendo este funcionario especialista en protección de datos al interior de la organización? Sí, creo que es súper interesante la pregunta, en buena parte porque está muy poco regulado en la ley este aspecto. Y quisiera quizá partir antes de qué es lo que tiene que hacer, cómo se va a elegir, porque quizás es llamativo, creo que no por oposición a la ley de acceso a la información, pero sí otras leyes que se han estado discutiendo en los últimos años en el Congreso, en que hay un deber de designar a un funcionario encargado de alguna función específica, especialmente, por ejemplo, lo hemos visto en temas laborales como en Ley Karin en estos últimos meses. Se requiere que ese funcionario tenga un conocimiento especializado, que tenga alguna formación, digamos, formal, ¿cierto?, sobre la materia. Y eso no es un requisito que establezca esta ley en el sector público. Probablemente eso va a tener que ser así. De todas maneras, se van a preocupar los propios organismos de elegir personas con formación suficiente, justamente a propósito de lo que decía Enrique, ¿cierto? Que el sistema de responsabilidad disciplinaria que establece la ley es bastante, creo, fuerte, no solo porque se refiere al jefe de servicio, que justamente eso es lo que ha dado, digamos, eficacia a la ley de acceso a la información, sino porque en este caso también se regula la responsabilidad del funcionario que hubiera tenido, digamos, intervención directa en la infracción, y uno podría pensar, bueno, en ese caso probablemente va a ser o va a haber responsabilidad del encargado de protección de datos, ¿no? Y esa responsabilidad puede llegar incluso a la remoción del funcionario, porque la ley hace varias veces referencias a ciertas infracciones, sobre todo las infracciones gravísimas, como faltas graves a la probidad, y por lo tanto se puede terminar, ¿cierto?, en la remoción de su funcionario. Entonces, quizás, ¿cómo empezar? Bueno, yo, a propósito de lo que se ha mencionado varias veces en el panel, yo pensaría que en la creación de esta nueva cultura organizacional, los delegados o encargados de protección de datos van a tener un rol crucial, ¿cierto?, en la formación de los funcionarios, más allá del soporte más técnico que van a tener que prestar a los organismos. Pero me parece que esta parte preliminar, ¿cierto?, de la elección del funcionario y de la capacitación al organismo, y el desafío que por supuesto va a representar que, al menos en principio, ese funcionario va a tener que ser parte de la planta vigente, como comentábamos, y a propósito de lo que comentaba también Enrique, el informe financiero actual contempla algo así como 30 funcionarios en la Agencia de Protección de Datos. Porque, claro, sabemos que la Agencia de Protección tiene un rol de soporte, de apoyo, ¿cierto?, a los órganos del Estado, pero con un informe financiero tan modesto por ahora, eso va a ser muy, muy desafiante para los organismos públicos. Gracias, Lisi. César, en tu intervención previa hacías referencia, ¿cierto?, a lo importante que era como levantar las brechas, en particular hacer presente o que los organismos públicos tomen plena conciencia del tipo de datos que manejan y si en esos espacios tienen brechas que cubrir. Y mencionabas también el tema del gobierno técnico, ¿no? Porque pueden haber organismos públicos que recojan datos personales de una manera que les sirve mucho a ellos y otros organismos públicos que también recojan datos de una manera diferente porque esa es la manera que les sirve. En viajando al futuro, en 2027, cuando tengamos autoridad de ciberseguridad, agencia de protección de datos personales, gobierno digital muy asentado en el Ministerio de Hacienda, con más presupuesto y más funcionarios, ¿cómo te imaginas que funcione el gobierno de datos en el Estado? En el mejor escenario, tú que eres un actor
protagónico en la gestión de estos temas? A ver, yo creo que en el mejor escenario vamos a tener como de partida los roles súper bien establecidos, ¿ya? El 2027 es un súper año, no solo porque ya va a estar en teoría, el segundo año de vigencia de la ley de protección de datos, sino porque es el último año de implementación de la ley de transformación digital. Ese año, en teoría, todos los órganos de la administración pública, sea la administración central, regional y también todas las municipalidades deberían estar totalmente digitalizados e interoperando, ¿ya? Para el 31 de diciembre. Ese es el desafío. Entonces, creo que más allá de si esa meta se va a cumplir al 100% o no, la verdad es que vamos a estar mucho mejor en tema de digitalización y va a haber muchos más datos digitales. Entonces va a haber más datos que gobernar, por un lado, y muchos más datos personales que proteger. Así que, viendo el futuro, tenemos una obligación, en realidad, de estar extremadamente coordinados, ¿ya? Entre lo que va a ser la Agencia de Ciberseguridad, la Agencia de Protección de Datos y Gobierno Digital. Yo creo que eso ya está empezando a hacerse. En general, ya existe una coordinación súper fuerte con lo que hoy día, con el Ministerio del Interior, con el CECIRT y como con la fuerza laboral que en el fondo después va a tomar la forma de una agencia de ciberseguridad, ¿ya? Y eso lleva mucho más historia de este gobierno. Lleva gobiernos anteriores y es súper entrelazada la relación entre Interior, se expresa en su momento, y ahora Hacienda, donde está el Gobierno Digital. Resta ver qué va a pasar con la Agencia de Protección de Datos Personales, pero tenemos instrumentos, eso es lo primero. O sea, tenemos un instrumento inmediato, que es un reglamento de Gobierno Digital, que nace al alero de la creación de la Secretaría de Gobierno Digital. Hace un año nosotros éramos una división dentro de SECPRES, una ley que entró en vigencia en marzo de este año, nos transformó en una secretaría dentro de Hacienda, y eso viene con un reglamento que vamos a poder, por ejemplo, empezar a explicar mejor qué significa esto del uso estratégico de datos e información pública en la administración del Estado. Viene otro reglamento sobre medios e instrumentos para ceder y comunicar datos dentro de los órganos públicos, que en realidad es más bien del órgano de la administración, porque no aplica ni al Congreso Nacional, ni al Poder Judicial, ni a los órganos autónomos. Entonces, tenemos un desafío, creo que aquí varios de los que estamos, de mis colegas, tenemos un desafío conjunto, de hecho, de entregar claridad primero jurídica, y después, en el inicio de la práctica, ya empezar a implementar eso, cada uno dentro de su carril, pero también al mismo tiempo coordinado. Muchas gracias, César. Bueno, la única ingeniera de nuestro panel fue la que hizo la intervención más profunda en principio y valores en materia de tratamiento de datos. No estaba planificado que fuera así que, Verónica, te agradezco la manera como explicaste. Además, una situación que refleja bien puros procesos, pero que tú lo transmitiste de una manera tan accesible para quienes venimos de un mundo más humanista, así es que súper bien. En la misma línea de lo que nos contaste, como dos preguntas que a mí en lo personal siempre me surgen, sobre todo por la forma intensiva que el Ministerio de Desarrollo Social hace tratamiento de datos, es que es siempre saber qué tipo de medidas despliegan para velar por la calidad de los datos, ¿cierto? Y que las personas que van a postular a prestaciones sociales efectivamente no queden fuera, porque los datos que tiene el Ministerio son datos caducos, por ejemplo, y en esa misma línea, cuando el Ministerio de Desarrollo Social es hoy día uno de los ministerios en Chile que más uso de algoritmos utiliza en las prestaciones públicas. ¿Cómo se aseguran ustedes del resultado algorítmico? Que sea un resultado de calidad, en el fondo. Perfecto. Sí, a ver, yo creo que la calidad es tal vez de los conceptos más complejos que uno puede ver cuando trata datos. En nuestro ministerio hace algunos años nos dimos a implementar un gobierno de datos, que básicamente es algo que yo creo que todo el mundo va a tener que empezar a hacer, porque dar pie y darle vida a una ley como esta requiere de personas que vayan madurando en la forma en la cual trabajan y en el cual llevan adelante sus actividades. Y en ese mismo espacio, la calidad es uno de los aspectos que uno descubre trabajando con datos. Te das cuenta que el dato a veces no tiene una calidad intrínseca, que las situaciones pueden cambiar respecto al mismo dato y que pueden ser muy justificables, y que en el fondo lo que se requiere es entender con mucha precisión
por qué un dato tiene ciertos comportamientos u otros comportamientos en momentos distintos del tiempo. A propósito de información, por ejemplo, civil, una persona puede estar fallecida el día de hoy y en 3 meses más el registro civil me puede comunicar que está viva. Y tiene una razón súper clara, es judicial, una persona con cierta condición fue dada por muerta y después se descubre que había sido un error y hay que devolverla legalmente a la vida. Eso no es un error, pero pasa. O que alguien se equivocó en tipear un RUN y en lugar de poner el RUN de una sociedad jurídica, le quita un dígito y le deja una propiedad multimillonaria asignada a una persona natural que después se ve en los datos administrativos que estamos trabajando y no podemos asegurar que esa persona tenga vulnerabilidad socioeconómica porque el dato nos muestra otra cosa, pero ante ese tipo de hallazgos que son extraños, tenemos primero que estar atentos porque pasan y segundo tener mecanismos de identificación y para poder contactar y trabajar con la fuente de origen del dato, donde se capturó el dato para darnos cuenta que alguien tipeó mal, ¿sí? O cosas como que las personas pasamos de un sistema de salud público a salud privado o viceversa y en un mismo mes podemos estar en los dos. Y cuando hay que tomar decisiones, por ejemplo, de asignación de políticas sociales, a veces el estar en uno o en otro puede afectar si eres elegible o no. Entonces, ¿qué decisión tomas frente a ese dato que no está mal? Es como es la vida. Entonces, el trabajar con datos nos va a obligar a todos los que somos tratadores de datos a entender estas dinámicas, a quienes trabajan desde el área jurídica, a ayudarnos a ver cómo manejamos estos grises que se generan por estas situaciones y de esa forma también ver cómo nos hacemos cargo de la caducidad, por ejemplo, de un dato o el rezago. Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con ingresos de las personas y los ingresos los capturan instituciones que por la cantidad de personas o instituciones por las cuales tiene que circular el dato, muy difícilmente llegan a las instituciones que nos proveen o a nosotros mismos con menos de 2 meses de rezago. Y si una persona, un ciudadano queda sin trabajo hoy día, nosotros nos vamos a enterar en 2 meses que aparece el primer cero en su ingreso. ¿Cómo nos hacemos cargo con estas mismas atribuciones que se le entregan en la ley a las personas? Las personas tienen derecho a decirnos que el dato está caduco o que está desactualizado, nosotros a tener mecanismos para hacernos cargo también de recibir eso. O si hay un problema y efectivamente la persona dice que nunca pasó algo, tenemos que hacernos cargo de gestionar, que sea parte del proceso operacional nuestro, el cómo manejamos la situación para que la persona no esté siendo pimponeada entre distintas instituciones públicas o privadas para ver cuál es el dato real. Entonces, así lo hacemos nosotros, básicamente teniendo procesos, conociendo los datos, hemos aprendido qué tipo de errores ocurren. Eso no significa que no se nos pasen y todos los meses vamos inventando nuevas reglas de validación para los conjuntos de datos de manera de identificar cosas raras. Nosotros sabemos que cerca de las vacaciones o de invierno o del 18 o de verano, ciertas instituciones empiezan a cometer errores porque se van las personas de vacaciones, las titulares, y quedan personas suplentes procesando. Entonces, hay momentos en el año en que es sabido que hay que poner más cuidado con los datos, por ejemplo. Y ya un poco más hacia el final, sí, nosotros trabajamos con hartos algoritmos, de hecho, la calificación socioeconómica, que es uno de los elementos para determinar la vulnerabilidad, es una especie de herramienta de apoyo a la toma de decisiones, pero también hemos trabajado en algoritmos más en la línea de los predictivos. Y aprendimos en esa materia, primero, que teníamos que verificar de que teníamos las atribuciones para hacer ese tipo de tratamiento, también qué resguardos teníamos que tener y cuáles eran las típicas cosas que pasaban en países donde estaban haciendo este tipo de tratamiento. Que surgieran sesgos, por ejemplo, respecto de los datos, que surgieran sesgos respecto de, no sé, en lugar de identificar vulnerabilidad de los niños con riesgo de que fueran, no sé, vulnerados en sus derechos, estábamos identificando pobreza, porque simplemente las variables no eran capaces de capturar otra cosa que no fuera pobreza. Y eso es mucho de práctica, de hacer trabajo comparado con instituciones que ya en Chile se han instalado para hacer este tipo de cosas, pero también hay experiencia afuera, de manera de pasar por una evaluación interna
de verificar si no estamos cometiendo errores por los datos o por los algoritmos que estamos implementando. De hecho, hemos hecho auditorías algorítmicas. Primeramente empezamos con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y trabajamos con gente de España que vino a enseñarnos acá cómo se hacía esto. Y ahora lo estamos haciendo nosotros internamente. Pero es por una decisión institucional de no poner en riesgo las decisiones que se puedan tomar en base a estos algoritmos de la población que nosotros atendemos, que es la más vulnerable del país. Gracias, Verónica. Enrique, en tu intervención hacías algún tipo de referencia a esta especie como de ahorro en el diseño institucional que ha hecho el legislador últimamente en algunas leyes que ha dictado. Y bueno, a ti te tocó, tú fuiste uno de los profesionales que le tocó armar prácticamente desde el papel a una institución súper poderosa como es el Consejo para la Transparencia hoy día. Entonces, echando mano a esa experiencia tuya en la construcción de una institución que viene a instalar y a ejercer nuevas atribuciones en un contexto donde también habían otras instituciones con las que tenía que lidiar. ¿Cómo te imaginas tú que va a ser o qué prevenciones crees tú que uno debería hacer para las futuras autoridades que van a tener la difícil tarea de armar desde cero una agencia de protección de datos? ¿Cuántos minutos son? 3, pero estoy segura que van a revisar este video en el futuro a los que nombren en la agencia para ver qué dijo Enrique Rajevich. Así que no creo. tómate tu tiempo y... No es fácil, no me le digan normas transitorias con la atención debida respecto a esto, pero es muy difícil iniciar una institución de cero, porque en el fondo es que no están los muebles, no está abierta la cuenta corriente, no hay nada, digamos, entonces... Y claro, lo que dice Lisi me parece muy preocupante, porque la cantidad de tareas que tiene la agencia me parece mayores a las que tiene el Consejo para la Transparencia. Entonces me parece que 30 personas es simplemente una irresponsabilidad. A mí me tocó participar en la tramitación de la ley de transparencia. Yo en esa época no me había figurado que después iba a postular. La verdad es que fueron momentos distintos de vida. Y claro, cuando me tocó ser director jurídico, uno veía los procedimientos, los plazos y decía, esto, ¿cómo se nos ocurrió, digamos? Pero qué facilidad de decir esto se hace en 10 días, y después te das cuenta que claro, eso en el fondo solo lo podría hacer uno responsablemente si es que sabe los recursos con los que va a contar. Y me temo que eso no lo saben las personas. Eso es lo primero que hay que clarificar. Ojalá que las personas que queden designadas en este consejo directivo sean personas que efectivamente tengan todas las competencias, porque va a ser una tarea difícil y que tiene una complejidad añadida respecto del Consejo, que es que en el Consejo no hay, por un error legal, porque no es una virtud, no hay dedicación de ningún tipo exigida en la ley. Entonces lo que ha ocurrido es que en el fondo es un organismo que funciona en base a dietas, como si fuera un consejo municipal o un consejo regional, y por lo tanto la reunión simplemente es lo que va definiendo lo que gana, y el tiempo de dedicación que uno tiene que dedicarse es consejero o consejera, más allá del trabajo obviamente de estudiar los antecedentes que se envían, como también el Consejo de Alta Dirección Pública. Acá no, acá se pide dedicación exclusiva. Entonces esto va a ser, yo creo, una figura un poco distinta, porque aunque en el imaginario uno podría decir que las personas están ahí de la mano, trabajando todas juntas, si yo solamente voy a reuniones, el tiempo que le dedico es menos, y las tensiones personales también son distintas. Si yo tengo que cohabitar, yo creo que va a ser un desafío, porque también en el caso del IFAI o INAI hoy día mexicano, que también tenía dedicación exclusiva, había toda una cuestión respecto del personal que dependía de cada consejero o consejera, o comisionado, como que también es algo que aquí se puede producir. Yo creo que aquí debiera empezar a trabajarse aceleradamente en el diseño, pero obviamente cuando estén designadas las personas, porque es un camino, yo creo que está plagado de problemas, y con recursos escasos hay que ser lo más eficientes posible, porque también aquí, insisto, no es solo un tema legal, sino que es un tema de estructura organizacional y de naturaleza humana, y casi de psicología organizacional. Entonces yo creo que es un tema complejo, pero bueno, hay obviamente que la experiencia de otras instituciones que
que se han hecho, pero yo creo que o se gasta recursos en esto para armarlo bien, o nos vamos a pegar tumbos por mucho tiempo, porque la verdad es que para cumplir eficientemente las tareas que tiene esta agencia se necesitan más de 30 personas, e insisto aquí, efectivamente el legislador es muy parco, y eso yo creo que está bien, porque si uno rigidiza la ley, la estructura organizacional va a durar 5 minutos y no tiene sentido, pero el desafío es responsablemente hacerse cargo de cómo va a funcionar esto una vez que efectivamente se echa a andar. Tampoco tiene sentido que se dicte un reglamento. Aquí esto se tendrá que hacer con la gente que realmente va a liderar los procesos, pero insisto, me parece que es un desafío muy, muy complejo. Gracias, Enrique. Pablo, bueno, de nuevo, echando mano a tu experiencia del pasado y a tu experiencia presente, ¿qué tipo de perfil? Nosotros recién Enrique nos da un punto de vista acerca de como los desafíos de implementación, pero también hay desafíos en las características de los sujetos que tienen que servir estos cargos. Sobre todo pensando además que son personas que van a tener que juzgar evidentemente aspectos jurídicos, pero también van a tener que comprender ciertos aspectos técnicos propios de las estructuras de datos. ¿Cómo te imaginas tú o qué competencias crees tú que debería tener un cuerpo colegiado en materia de protección de datos personales? Tú hoy día representas a una empresa que ignoro si ha tenido o no casos con la Agencia Argentina, pero imagino yo que las defensas que ustedes preparan son no solo jurídicas, sino que también técnicas en algún sentido para explicar de qué manera se hacen los tratamientos, ¿no? Correcto. Muy buena pregunta. Yo creo que podemos hacer una muy buena equivalencia entre los requisitos y competencias y skills que tiene que tener un funcionario que vaya a trabajar en la Agencia de Protección de Datos con lo que tiene que tener alguien que trabaja en un equipo de privacidad para una organización privada, porque el scope es muy parecido entre sí, uno de cada lado del mostrador. Y está demostrado que los skills que puede llegar a tener exceden lo que puede llegar a tener un solo profesional. Entonces se está apuntando a equipos multidisciplinarios que se complementen entre sí a la hora de poder llevar adelante o bien un programa de privacidad o bien el enforcement de una ley de protección de datos. Y desde ya, digamos, ¿cuáles son los skills principales? Bueno, desde ya el conocimiento, experticia legal acerca del régimen jurídico a ser cumplido, el conocimiento de la ley es muy importante. Y no estoy diciendo que tiene que ser un abogado, pero sí una persona que tenga experticia en cumplimiento regulatorio y conocimiento de la regulación. Tiene que tener sensibilidad tecnológica, no ser un ingeniero, pero sí tener sensibilidad tecnológica y entender, porque hay una relación muy íntima entre lo que es la privacidad, la tecnología y la privacidad. O sea, la tecnología, la necesidad de proteger los datos proviene de la enorme capacidad que da la tecnología de procesar información personal y de meterse dentro de la vida de las personas. Entonces también entender cuáles son los desafíos que generan las nuevas tecnologías a la privacidad es muy importante para alguien que esté trabajando en privacidad de cualquier lado del mostrador. Sensibilidad cultural y técnica para entender las distintas realidades. Un funcionario que vaya a trabajar en la agencia va a tener que regular un montón de sectores porque atraviesa horizontalmente a toda la economía. No es un regulador del seguro, un regulador de la competencia, un regulador donde va a un espectro muy específico, sino que tiene que regular amplia. Entonces tiene que entender también cómo funcionan las normas de protección de datos. Y yo... bueno, ciberseguridad, importantísimo, digamos, para entender si se están cumpliendo con las medidas técnicas y organizativas para proteger. Mucha capacidad pedagógica, ya sea para explicarle a la población cuáles son sus derechos, explicarle a las empresas cuáles son sus obligaciones, o del otro lado, capacitar a cada uno de los actores dentro de las organizaciones para que todos comprendan cuáles son las obligaciones que la ley le impone. Y últimamente yo le agregaría también a los equipos de privacidad o a los equipos de las agencias de protección de datos, gente que entienda de ética, no quiero decir filósofos, pero sí eticistas,
porque cada vez los desafíos tecnológicos cada vez dejan más atrás a las regulaciones y obligan a preguntarse no solamente si una iniciativa es o no legal con relación a la protección de datos, sino además si es ético, si está bien o está mal hacerlo, no si es legal, si está dentro de la ley, porque puede ser legal y no ser ético. Entonces también incorporar es la dimensión ética dentro de los skills que tienen que llevar adelante quienes trabajan en privacidad, de vuelta, de cualquier lado del mostrador. Buenísimo. Bueno, voy a abrir un espacio para preguntas del público. Si alguien quisiera, voy a recoger varias preguntas, así es que si alguien tuviera alguna duda que quisiera manifestar. ¿Ya? Te van a acercar un micrófono. Ya. ¿Se presenta? Sí, yo soy Magdalena Mera, soy abogado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y una de las interrogantes que tenemos dentro de este servicio público es que como nosotros vamos a hacer en alguna medida un jamón de sándwich cuando venga, por ejemplo, una persona a hacernos un requerimiento de información por ley de transparencia, pero que del otro lado haya alguna regulación de la Agencia de Protección de Datos que diga no le dé acceso. Es decir, por una parte es dele acceso a esa información y la agencia podría decirle no le dé acceso a esa información. En ese sentido, ¿a quién miramos? ¿A este organismo que nos dice transparencia y vamos, dele, o a este otro organismo que nos dice proteja ese dato, no le dé acceso? ¿A quién miramos? Esa es la pregunta. Ya. ¿Otra pregunta del público? Por allá. Hola, yo soy María Paula del Ministerio de Economía y tengo la pregunta respecto a la implementación del servicio en los mismos ministerios. Mencionaron que la agencia va a tener 30 personas y Verónica señaló que en Desarrollo Social ya tienen una gobernanza hace años. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas personas hay en Desarrollo Social contempladas en esta gobernanza y cuánto debería cada ministerio considerar en su planta para tener una buena adaptación a las nuevas normas? Gracias. ¿Otra pregunta? Voy a leer una pregunta que llegó por la transmisión. El delegado de protección de datos puede ser el encargado de seguridad de la información, que no necesariamente esté ahí, porque la seguridad de la información es bastante transversal, o el encargado de transparencia, o debe haber una separación de roles y responsabilidades. Para facilitar la interoperabilidad de los datos, ¿quién será el encargado de dictar los lineamientos para que las bases de datos tengan una misma forma? Por ejemplo, en el caso que mencionaba César Abusleme. ¿Cómo enfrentar el desafío de la implementación de la protección de datos en municipalidades que tienen poca implementación en ciberseguridad, pocos procesos, pocos manuales y en general poca cultura en transferir información? Y hay hartas preguntas. ¿De qué manera se integran estas reglas con otras reglas vigentes en otros países? Por favor, siéntanse libres de responder a aquella pregunta que ustedes sientan que les resulta más adecuada. Lizy, ¿podrías partir tú con la del el perfil quizás del... Sí, del encargado de ¿Sí? protección de datos. Sí, bueno, como mencionaba a propósito de la primera pregunta, para la administración o para el sector público, la ley no entrega muchas, digamos, detalles o características que tiene que cumplir este encargado. Ahora, este encargado delegado de protección de datos va a ser obviamente una figura análoga al que van a tener las organizaciones privadas para si es que quieren adoptar un programa de cumplimiento. Entonces uno podría quizás acudir a esos requisitos, a lo que se espera para tener un programa de cumplimiento que sea certificado por la agencia y pensar entonces como por analogía cuáles son las características que tiene que tener el encargado en el sector público. Yo diría, bueno, primero no hay incompatibilidad de funciones, ¿no? La ley no establece una incompatibilidad de funciones y uno diría, bueno, principio de legalidad, si no hay incompatibilidad de funciones en la ley, salvo que el organismo lo considere conveniente separar esas atribuciones,
y podría ser conveniente porque, bueno, esta tensión entre transparencia y protección de datos que se conversó tanto durante la tramitación del proyecto puede ser un punto relevante al momento de adoptar esa decisión organizacional interna. Y creo que también sí es importante, a pesar de que de nuevo la ley no lo dice específicamente respecto de los organismos públicos, que el encargado o delegado de protección de datos tiene que tener una posición de independencia y de ascendencia suficiente sobre bueno, en el sector privado, pero uno podría decir también debería cumplir con esos requisitos, ¿cierto? Tener esta calidad en los organismos del Estado para que pueda cumplir de manera independiente sus funciones. Entonces, bueno, va a ser algo que se va a fijar en la práctica, con los lineamientos y la cooperación de la agencia, que tiene un rol súper importante de apoyo en ese sentido, y a partir de estas escasas normas que nos entrega la ley. César, ¿podrías como responder la pregunta sobre los lineamientos técnicos? Por supuesto. La verdad es que los lineamientos técnicos hoy en día esperamos que sea justamente la Secretaría de Gobierno Digital la que establezca esos lineamientos. Nosotros hablamos en general de estándares y directrices técnicas. Esperamos que esto se formalice prontamente en un reglamento para básicamente poder ejercer la facultad que tenemos de coordinar y apoyar a los órganos de la Administración del Estado para efectos de hacer uso estratégico de sus datos en general. Pero el problema está más o menos resuelto en materia dentro de la Administración del Estado. De hecho, hay una norma técnica de interoperabilidad, que es un decreto supremo que salió el año pasado, que regula cómo se hacen, no el tema de gestión de datos que nos plantearon en la pregunta, pero sí los medios técnicos a través de los cuales se interopera en el Estado. El problema sigue siendo siempre como salir de esta primera esfera que es la Administración del Estado hacia otros poderes del Estado, hacia órganos constitucionalmente autónomos y tal vez al sector privado y tal vez pensando también en una pregunta que está ahí de manera transfronteriza, ¿ya? Y para eso estamos cerrando ya una mesa de trabajo con la academia, el sector público y el sector privado también, súper importante, que va a informar una estrategia de datos, va a informar este reglamento que les he comentado. Y además esperamos tener una oportunidad legislativa también para plantear una solución, ¿ya? Pero eso está en desarrollo. Y si te parece, Daniel, también te puedo responder un poco lo de municipalidades. No sé si, Ya, dale, dale. Creo que ahí... Me había olvidado de esa pregunta. La verdad, me resonó mucho porque nosotros la verdad es que a veces trabajamos mucho con municipalidades. Hay un equipo de adopción, un equipo de política de estudios que también hace muchas visitas en terreno. Y antes de responder también a veces es cierto que en muchas municipalidades hay problemas de recursos, pero también hemos visto muchas iniciativas de innovación que hacen muchísimo con poco. Entonces a veces también hay que sacarse la caricatura de las municipalidades. Nosotros en terreno vemos gente que en verdad son los champions de la transformación digital, ¿ya? O sea, municipios muy chicos, con full gestión documental, full gobernanza de datos, todo digitalizado, ¿ya? O sea, a veces eso también existe, ya no todo es tan negativo. Y esas experiencias se pueden compartir. Y uno de los roles que nosotros queremos tener es poder compartir también esas experiencias. Y nosotros también ayudamos de qué manera. Nosotros ofrecemos una serie de plataformas, por ejemplo PICE, que es para interoperar, clave única, doc digital, firma gov, que la idea justamente es que sean que protejan los datos personales por diseño y por defecto. Entonces, generar un ambiente que se conoce como infraestructura pública digital, que venga diseñado por defecto con un montón de condiciones o check de la Ley de Protección de Datos Personales y que se le entrega de manera gratuita a los municipios. Entonces, hay una pata tecnológica que pueda ayudar y que de manera centralizada sin que tengan que gastarse demasiados recursos. Muchas gracias, César. Enrique, ¿te podrías hacer cargo de la duda de Magdalena? Tú que parece que en el pasado fuiste parte también de esas discusiones. O sea, bueno, yo diría que la ley hoy día da una respuesta relativamente clara, que es que en materia de datos personales el requerimiento va a requerir el consentimiento expreso de la persona. El Consejo para la Transparencia, a ver, cuando se dicta la ley de transparencia, la ola, digamos, de la expectativa y la ola política era totalmente opuesta, digamos, y quedó esta norma que dice que cuando hay información que de ser entregada por un órgano público pudiera afectar los derechos de un tercero, había que notificar la petición, esperar 3 días, notificarla en 2 días, esperar 3 días, y el silencio implicaba tácitamente la aceptación de la entrega, lo cual en materia de datos personales obviamente implicaba que
El silencio además es una notificación que no siempre es fácil de hacer, que tiene inseguridades. Bueno, la ley tácitamente, yo lamento que no se haya podido hacer algunos otros enchulamientos menores a la ley de transparencia que en algún momento estuvieron, pero tácitamente modifica en esto el artículo 20, algo que el Consejo ya había hecho por la vía interpretativa, empujando ahí al filo de la instrucción general respecto al acceso a la información, porque había dicho que respecto de datos sensibles el silencio se tenía que entender como negativa, pero ahora ya tenemos un criterio legal que lo plantea respecto de todo dato personal, y yo me imagino que, bueno, va a haber probablemente alguna norma general o alguna instrucción que saque el Consejo. Hay una coordinación regulatoria que está prevista en la ley para que si el Consejo quiere dictar una instrucción que pudiera incidir en las competencias de la agencia, tenga que pedirle la opinión a la agencia y considerarla, y al revés, digamos. Entonces uno esperaría que de una u otra manera tengamos respuestas más completas a los otros bordes que se pueden intersectar, pero en esto la ley yo creo que ya dio una respuesta bastante radical. Y sí quisiera decir que en el tema de los encargados ahí, de nuevo, otra cuestión lamentable, porque claro, no son los costos para el informe financiero solamente el personal de la agencia. Todas las personas, en el fondo, si todos los organismos públicos van a tener un delegado de protección de datos, bueno, o delegada, eso tiene un costo. Y obviamente lo que va a ocurrir en la práctica es que no va a estar y va a ser alguien que está, y yo no tendría un juicio crítico que tenga que ser la persona, que no pueda ser la persona que está en datos personales. No veo que haya de transparencia, perdón, no veo que haya una especie de conflicto de intereses, y creo que al revés, que un órgano público tenga dos personas peleando ya es como, si al final esta información, y en el fondo son personas que saben la información que maneja el organismo público, tienen que tener criterios de cuál tipo de información es, cuál debería ser entregada, cuál no, pero lamento que, tal como en transparencia, esto fue todo un lío, porque claro, hubo que poner a correr a toda la administración pública y que iba a pasar lo mismo, sin dar un peso más para estos efectos, así que bueno, ojalá que todo salga bien. Verónica, ¿te puedes hacer cargo de la pregunta de nuestra colega de Economía? Sí, un gusto. Tanto tiempo. Sí, bueno, en el Ministerio tenemos un grupo una unidad de gobierno de datos que se instaló hace 3 años ya y está conformada por 4 personas. Los perfiles de las personas en gobierno de datos es bien variado. O sea, no necesariamente tiene que ser informático, analista de datos, tenemos gente de otras disciplinas, pero básicamente se han ido especializando en esta materia. Pero el gobierno de datos no lo hace todo, ellos simplemente ven lineamientos, observan los procesos de la institución y van sentando orientaciones o alguna estrategia del cómo ir mejorando en la madurez de cada una de las prácticas del gobierno de datos. Este equipo trabaja muy fuertemente con un equipo de 14 más o menos analistas y sectorialistas. Estas personas son las que mayoritariamente tratan los datos, intervienen en los datos, o que tienen la relación con las distintas instituciones que son los proveedores para mejorar la documentación, para entender los procesos, para llegar a los acuerdos si es necesario. Y por lo tanto este es un equipo que tiene que ir construyéndose con otras personas dentro de la institución. No puede ser solo, en nuestra experiencia al menos, no es solo un grupo el que trabaja en esto, son muchos coordinados. Además tenemos el oficial de seguridad, que es una parte importante del gobierno de datos. Es una práctica que también se tiene que contemplar y aun cuando tiene sus propias responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad de la información o de ciberseguridad ahora, también hay materias en las cuales tiene que estar coordinada con en este caso, por ejemplo, la protección de los datos. Eso. Gracias, Verónica. Y la última pregunta para ti, Pablo, ¿cómo ves tú que esta ley permite como homologar prácticas de un país en comparación con lo que están haciendo otros en el continente? ¿Se refiere a la transferencia sí, internacional de datos? Yo creo que eso apuntaba a la pregunta. Todas las regulaciones de protección de datos por lo general establecen garantías para las transferencias internacionales de datos. Esas garantías están dadas por o bien la adecuación regulatoria de un país, o sea que el país receptor de la transferencia internacional de datos tenga una legislación adecuada, y esta es potestad de la agencia determinar qué países son o no adecuados para recibir información, por las cláusulas contractuales que se establezcan entre
exportador e importador de datos en los distintos países. O sea, si el país receptor no tiene una legislación adecuada, declarada como tal por el organismo, pero yo quiero hacer una transferencia, bueno, puedo recurrir a firmar un acuerdo de transferencia de datos que contemplen cláusulas que son cláusulas en las que establecen responsabilidades y tienen la particularidad de establecer un tercer beneficiario, que es el titular del dato, que no participa de esa relación contractual, ¿no? Pero que es el beneficiario de las obligaciones de protección de datos. Y después también se puede recurrir a mecanismos de autorregulación, que puede ser una asociación o un grupo empresario que establezca una política vinculante para todos los miembros de este grupo empresario, que establezcan estas normas de protección de datos y que permitan de esa manera transferir intragrupo, o sea, por ejemplo, Mercado Libre Argentina, transferir datos a Mercado Libre Chile, basados en lo que se denominan normas corporativas vinculantes, que es una política homologada frente a las agencias y que permite hacer esas transferencias libres entre empresas del mismo grupo empresario. Cumpliendo con estas garantías para la transferencia internacional de datos, vamos a decir que estamos haciendo transferencias legítimas. Genial. Bueno, con la intervención de Pablo damos por finalizado nuestro tercer seminario del ciclo de protección de datos personales. Les quiero agradecer su participación hoy día a quienes vinieron presencialmente, así como a quienes participaron virtualmente de este seminario. Los quiero dejar invitados a un café al primer piso de este edificio y muchas gracias.